La maestra de mi hija me llamó, furiosa y gritando. Su hija volvió a sacar una A. Lo dijo como si Sara hubiera hecho algo terrible. ¿No es una buena noticia?, pregunté. En mis 23 años enseñando cálculo AP, ningún estudiante negro había sacado una calificación así. Seguro alguien la ayuda. Mi hija estudia 6 horas todas las noches. Alguien le está pasando las respuestas. Yo la veo durante los exámenes. Termina rapidísimo, porque domina el tema. Eso no puede ser. Estos temas son demasiado avanzados. Hoy le pedí que resolviera problemas en el pizarrón. Los resolvió bien, pero seguro ya se sabía las respuestas. O a lo mejor sí entiende cálculo. Señora Johnson, entiendo que quiera pensar que su hija es una genio, pero hay que ser realistas. Ya la aparte del grupo, le revisé la calculadora. No le quito la vista de encima. Todavía no descubro cómo le hace, pero lo voy a averiguar. No hay truco. Lo que hace es estudiar. He tenido a cientos de estudiantes. Sé cuando algo no cuadra. Y ni siquiera pregunta en clase. No le hace falta. Todos necesitan ayuda en cálculo. Los alumnos blancos y asiáticos preguntan todo el tiempo. Su hija solo se sienta y parece saberlo todo. Tal vez sí lo sabe. La señora Holloway suspiró, como si yo no entendiera nada. Voy a pedir que presente el próximo examen en la oficina del director, sola y sin calculadora. Está bien. Sara hizo el examen aislada y volvió a sacar una A+. La señora Holloway me llamó otra vez. Se memorizó el examen de alguna manera. ¿Y cómo supondría que hizo eso? No lo sé, pero no veo otra explicación. La próxima vez haré otra versión. Haga lo que tenga que hacer. Le puso un examen diferente. Otra vez A+. Llamada aún más molesta. Voy a recomendar que la saquen de cálculo AP. ¿Por sacar calificaciones perfectas? Por deshonestidad académica, aunque aún no la puedo probar. Esto ya está afectando a los demás. Se preguntan por qué ellos no pueden sacar esas calificaciones. Tal vez porque mi hija es más inteligente. Señora Johnson, eso no ayuda. Los otros papás ya se están quejando. Dicen que si Sara no hace trampa, entonces yo la trato con preferencia. O sea, o mi hija copia o usted le ayuda a copiar. Jamás haría eso, pero tiene que estar copiando, por ser negra, ¿no? Eso nunca lo dije. Usted dijo que ningún estudiante negro había sacado esas notas en 23 años. Es la verdad. ¿Y qué pasó con los que sí le echaron ganas? A todos se les complicó igual. Cálculo es difícil. ¿Acusó de copiar a los que les iba bien? Nadie había sacado esas notas. ¿Y si alguien las hubiera sacado? Silencio. Tengo que cuidar la integridad del salón. Empecé a ir a las juntas del consejo escolar y me enteré de que la señora Holloway ya había hecho denuncias parecidas contra otros 3 estudiantes negros en otros años. Destiny Williams, acusada de plagio en precálculo, cambiada a matemáticas regular. Jordan Davis, acusado de copiar la tarea, terminó saliéndose del curso. Malik Turner, lo aislaron en tantos exámenes que terminó con ansiedad y cambiándose de escuela. Hablé con sus familias y compartimos experiencias. Todas contaban lo mismo. No pregunta. Termina muy rápido. Ningún estudiante negro ha logrado esto. Definitivamente recibe ayuda. El director, el señor Yates, tampoco quiso escucharme. La señora Holloway es la maestra de matemáticas más experimentada que tenemos. Si le preocupa algo, tiene razón. El único problema que ve es que mi hija es negra y es buena para las matemáticas. Esa es una acusación fuerte, tan fuerte como acusar a mi hija de copiar sin pruebas. Ella solo está haciendo bien su trabajo. Llegó el semestre de primavera. Era tiempo del examen para la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Solo los mejores puntajes de cada estado avanzan. La vigilancia es externa. Graban todo. No hay manera de acusar de trampa sin pruebas. Sara decidió presentarlo. Cuando la señora Holloway se enteró, me llamó de inmediato. No puede hacer ese examen. ¿Por qué no? No está lista. Si lo falla va a perder la confianza. Déjela intentarlo. Se lo prohíbo como su maestra. No tiene derecho a prohibirle los exámenes estatales. Si le va mal, quedo yo mal como maestra. ¿No que hacía trampa? Entonces, ¿a usted qué más le da si falla? Lo que quise decir es, no me parece buena idea. Sara lo presentó de todas maneras. Quedó en los 5 mejores del estado. Única alumna de la escuela que pasó al nacional. El periódico quiso hacerle una nota y entrevistaron a la señora Holloway sobre su alumna estrella. Siempre supe que Sara era especial, le dijo a la reportera. La presioné porque vi potencial. Algunos dudaron de ella, pero yo nunca. El artículo la citaba todo el tiempo, hablando del gran apoyo y los retos extra que supuestamente le daba a Sara, de lo orgullosa que estaba de ser su maestra. Otros papás empezaron a pedir que sus hijos entraran a su clase, porque al parecer tenía la fama de formar genios de las matemáticas. El superintendente del distrito la llamó para felicitarla por el éxito de Sara. Hasta mencionó que estaban pensando en nombrarla maestra del año. Fue entonces cuando le mandé al superintendente todos los correos que la señora Holloway me había mandado, cada mensaje, cada acusación, cada vez que insistió en que Sara no podía lograr esas notas por ser negra, cada vez que aseguraba que mi hija hacía trampa o que alguien la ayudaba. La oficina del superintendente confirmó haber recibido mi correo. En menos de una hora, su asistente me llamó para agendar una cita para el día siguiente. Esa noche me la pasé imprimiendo y organizando todo, con las manos temblorosas mientras leía meses de documentos. Cada correo se sentía más pesado. Era la prueba de lo que Sara había tenido que soportar mientras yo confiaba en el sistema. En la reunión, la cara del doctor Pearson cambió mientras leía cada evidencia. De la atención pasó a verse claramente incómodo. Me pidió permiso para mandar toda la información al área de cumplimiento del distrito, pues esto ya era cuestión de discriminación y debía abrirse una investigación. Acepté sin pensarlo. La oficial de cumplimiento, Diane Hewitt, me llamó esa misma tarde.
Programó una entrevista formal y me dijo que el proceso tomaría varias semanas. Me pidió mantenerme callada sobre el tema en lo público, porque iban a buscar información de diferentes fuentes. Entendí la necesidad de ser discreta, aunque me daban ganas de gritarle esto al mundo entero. Ese mismo día, Sarah llegó a casa y me contó que la señora Holloway había estado distraída, nerviosa y casi sin ver a los alumnos. No le conté nada a Sarah sobre la investigación. Quería protegerla de una posible desilusión si todo quedaba en nada. Diane me entrevistó durante 2 horas. Grabó, tomó notas y preguntó mucho por los demás estudiantes negros que había mencionado Holloway. Le di los datos de contacto de las familias de Williams, Davis y Turner. Durante la semana, Diane las fue contactando una por una. Marlena me llamó súper emocionada porque, por fin, alguien los estaba tomando en serio. Me platicó que Reed terminó llorando en su entrevista porque se sintió impotente al ver cómo Jordan sufría. Ese día también fueron 3 papás blancos y contaron que sus hijos estaban incómodos por la manera en que la señora Holloway hablaba de los estudiantes negros. Mientras investigaban, pusieron a la señora Holloway en licencia administrativa con sueldo y una maestra suplente tomó su grupo de cálculo avanzado. Sarah me dijo que la nueva maestra era muy alentadora y se portaba súper solidaria. Siempre trataba con respeto a todos. Así que el cambio hizo evidente lo fuera de lugar que había sido la conducta de la señora Holloway. La periodista que publicó la nota original buscó al distrito para pedir su versión. El distrito solo sacó un comunicado donde decían que estaban revisando quejas contra una maestra, sin dar nombres. Después me llegó un correo anónimo de alguien que decía haber trabajado con la señora Holloway y contaba que llevaba años mostrando el mismo patrón con los estudiantes negros y que los directores anteriores nunca le hicieron caso. Dijo que le daba miedo hablar abiertamente, pero quería que supiera que esto venía de mucho tiempo atrás. Diane, la periodista, me citó para otra entrevista y para hablar del correo anónimo, me preguntó si conocía más testigos. Le comenté de los papás blancos que acababan de ir y le recomendé que platicara directamente con alumnos actuales y exalumnos. Al final, la investigación se amplió y entrevistaron a muchísima gente. Ahí se vio el patrón. La señora Holloway desconfiaba de los estudiantes negros, pero por los mismos logros felicitaba a los estudiantes blancos o asiáticos. Varios contaron que hacía comentarios en clase sobre quién, naturalmente, era mejor para las matemáticas. Pasaron 3 semanas y Diane por fin entrevistó a la señora Holloway. Según el resumen que me llegó después, ella defendió su forma de actuar diciendo que solo exigía estándares académicos y que trataba a todos igual. En lo que seguían investigando, se llevó a cabo la Olimpiada Nacional de Matemáticas y Sarah viajó con el equipo del estado. Le fue bien, aunque no quedó entre los 10 primeros a nivel nacional. Aún así, estar con otros jóvenes que apreciaban su talento le ayudó muchísimo a sanar todo lo que le hizo pasar la señora Holloway. Mientras Sarah seguía en la competencia, la junta escolar tuvo una sesión privada para revisar los primeros hallazgos. Y antes de eso, Marlena, Reed y yo nos apuntamos para hablar en los comentarios públicos. Cada uno contó durante 3 minutos lo que vivieron nuestros hijos. La junta no decidió nada ese día, pero sí agendaron otra reunión 2 semanas después. El presidente reconoció que la investigación había sacado a la luz cosas muy graves y que necesitaban analizarlo bien antes de actuar. En esos días, la abogada de la señora Holloway mandó una carta amenazando con demandas si la despedían y diciendo que era cuestión de libertad académica y que todo estaba sesgado. El área jurídica del distrito revisó todo y determinó que sí tenían bases sólidas para sostener el caso de discriminación si se impugnaba. Conforme se acercaba el final de ciclo, Sarah empezó a tener más ansiedad. Tenía pesadillas en las que la acusaban de hacer trampa y sentía que tenía que demostrar su valor todo el tiempo. Busqué a una terapeuta que ya tenía experiencia acompañando a estudiantes racializados por temas de racismo escolar. Las sesiones le sirvieron mucho, porque Sacra pudo desahogarse y ponerle nombre a cosas que había guardado todo el año. Me confesó que sí llegó a dudar de sí misma por lo insistente que era la señora Holloway en sus acusaciones. Escucharla me dolió muchísimo y solo aumentó mis ganas de seguir hasta que todo quedara claro. 4 semanas después, Diane terminó su reporte y se lo entregó al superintendente con sus recomendaciones. Encontró pruebas muy claras de discriminación racial, así que recomendó sanciones formales, capacitación obligatoria y un periodo de prueba. El doctor Pearson me llamó para hablar de los resultados antes de que fueran públicos. Admitió que el distrito les falló a los estudiantes por no investigar antes ese patrón y me pidió una disculpa directa por el daño a Sarah y a las demás familias. Explicó que la señora Holloway recibiría una amonestación formal, tendría que ir sí o sí a cursos contra prejuicios, ya no daría la clase de cálculo avanzado y estaría bajo periodo de prueba 2 años, con observación constante. Me dijo que no la podían despedir por el sindicato y sus años trabajados, pero la verdad su carrera ya estaba dañada de forma permanente. Yo sentí emociones encontradas con el resultado. Una parte de mí quería que la despidieran de inmediato, pero el doctor Pearson me explicó que si había otra queja durante el periodo de prueba, podrían echarla en ese momento. Le quitaron además la nominación a maestra del año y metieron todo este historial discriminatorio en su expediente, así que si se va a otro distrito la van a investigar por eso. La junta votó para implementar nuevas reglas. Ahora cualquier preocupación
preocupación sobre integridad académica debe quedar en papel. Toda la plantilla tomará cursos obligatorios sobre prejuicios, y se creó un proceso claro para que estudiantes y familias denuncien discriminación sin miedo a represalias. También armaron un comité que cada año revisará los datos de disciplina y resultados, para ver si hay diferencias por raza, y recomendar cambios si es necesario. Marlena, Reed y yo tuvimos una junta directa con el superintendente para platicar cómo van a aplicar las nuevas políticas, y él se comprometió a darnos reportes públicos cada trimestre. El periódico publicó una segunda nota sobre la investigación y los nuevos lineamientos, y esta vez nos entrevistaron como activistas. Fuimos muy cautos en nuestras respuestas, siempre cuidando la privacidad de nuestros hijos y enfocándonos en exigir cuentas al sistema. Varios profes nos buscaron en corto para agradecernos por alzar la voz. Dijeron que ya habían notado lo de la señora Holloway, pero no sabían bien cómo denunciar o qué hacer. Aunque hubiera querido que actuaran antes, sí se sintió importante su apoyo. Al final, Sara concluyó el año escolar con puros 10, incluso un 10+ en cálculo avanzado con la maestra suplente. Presentó el examen AP y sacó un 5, la calificación más alta, así que otra vez demostró su capacidad con una evaluación externa. Holloway presentó una disculpa corta y por escrito como parte del acuerdo disciplinario, pero en realidad no reconocía el daño que causó. Se sentía vacía, como si solo la hubiera hecho para cumplir con el trámite, no por arrepentimiento real. La leí una sola vez y la guardé en un cajón. No se la mostré a Sara porque sabía que le dolería más que le ayudaría a ver algo tan falso, después de todo lo que había pasado. Cuando llegaron las vacaciones, Sara se inscribió en un programa de matemáticas para estudiantes destacados de preparatoria en una universidad cercana, que duró 6 semanas y tenía clases de lunes a viernes. El primer día yo la llevé en coche y la vi entrar al edificio con su mochila. Antes de desaparecer, se volteó y me saludó con la mano, sonriéndome más de lo que la había visto en mucho tiempo. Cuando la recogí en la tarde, venía emocionadísima platicándome de los problemas que resolvieron y de los otros chavos del grupo. Hizo nuevos amigos que compartían su pasión por las matemáticas, personas que sí entendían el gusto de encontrar patrones en los números y emocionarse con los retos. En ese ambiente, celebraban su talento en vez de ponerlo en duda. Ahora regresaba a casa llena de energía, no agotada. En agosto comenzó la capacitación del distrito sobre prejuicios. Todos los maestros tenían que tomarla antes del arranque de ciclo. El plan hablaba justo de las ideas preconcebidas que se tienen sobre los estudiantes por cuestiones de raza y de lo dañino que es no cuestionarse uno mismo. Salían casos que se sentían familiares, aunque les cambiaran los nombres, y yo me preguntaba si los maestros podían relacionarlos con lo que veían en sus escuelas. Por esas fechas, Marlena me llamó para contarme, emocionada, que Destiny había decidido volver a clases avanzadas de matemáticas en su último año de prepa. Esta vez confiaba en que las nuevas reglas la protegerían. Marlena hablaba con la voz temblorosa de la emoción, porque sentía que esto sí era una victoria, aunque Destiny perdió 2 años de estudios avanzados, que ya nadie le podía devolver. Unos días después, Reed me llamó para darme otra noticia. Jordan prefirió quedarse en matemáticas normales y enfocarse en las materias donde se sentía más a gusto. Reed apoyó su decisión. No todos quieren regresar al mismo lugar donde los hirieron, y eso también está bien. Jordan encontró su pasión en la historia y la literatura. Ahí le estaba yendo muy bien. La familia de Malik decidió no participar más allá de la entrevista inicial. Prefirieron avanzar en su nueva escuela en vez de abrir heridas viejas. Yo entendí, aunque me hubiera gustado contar con su experiencia para dejar constancia pública. A veces sanar significa seguir adelante, no pelear más. El último año de prepa de Sara empezó con profesor nuevo en cálculo avanzado. El señor Williams fue amable y la trató con respeto y confianza desde el primer día. La dejaba participar en clases sin titubeos y reconocía su trabajo sin sorprenderse. Todavía estaba procesando la ansiedad del ciclo anterior, pero la terapia seguía ayudándola a separar el racismo de Holloway de su propio valor y talento. Había días más pesados que otros. En septiembre, el Comité de Datos del Distrito publicó su primer informe. Los números ponían en evidencia las grandes desigualdades raciales en la inscripción y clasificación de cursos avanzados. Era claro que afroamericanos y latinos estaban muy por debajo de su representación en estos programas, incluso cuando tenían calificaciones similares a las de sus compañeros blancos o asiáticos. El informe propuso cambios para mejorar la forma en que se identifica a candidatos y se documentan las dudas sobre la integridad académica. Por fin los datos hacían visible lo que familias como la nuestra llevaban viviendo años. Entonces me llegó, por correo de la doctora Pearson, la invitación para ser parte del Comité Asesor de Equidad del Distrito como representante de padres. Las reuniones eran una vez al mes para revisar políticas y hacer propuestas. Acepté aunque implicara más trabajo, porque sé que cambiar un sistema nunca termina, y siempre hacen falta voces responsables que exijan cuentas. No podía arreglarlo todo, pero sí continuar presente. Holloway fue transferida a dar clases normales de geometría en otra prepa, lejos del alumnado avanzado, bajo supervisiones más seguidas. Al enterarse de la investigación, algunos papás de esa nueva escuela manifestaron su inquietud, y el distrito aseguraba que la estaban vigilando. Yo no podía evitar preguntarme si eso bastaba, o si encontraría nuevas maneras de hacer daño cuando nadie la viera. En septiembre, Sara comenzó con las solicitudes universitarias. Cada fin de semana se sentaba en la mesa de la cocina, con la laptop abierta en las páginas de admisión, escribiendo ensayo tras ensayo sobre su amor por las matemáticas, pero sentía que le faltaba algo si no contaba lo que vivió para llegar ahí. Su primer borrador evitaba mencionar a Holloway y se enfocaba únicamente en hablar de su pasión por los retos y el pensamiento abstracto. Me preguntó si se sentía genuino, y yo le respondí que la verdad pesa, aunque cueste escribirla.
así que empezó de nuevo, esta vez relatando cómo aprendió a defenderse cuando quienes debían apoyarla pusieron en duda su capacidad solo por su raza y no por sus logros. Escribió sobre las 6 horas diarias que estudiaba, no solo por aprender cálculo, sino para demostrar que merecía su lugar. Dijo que la acusación de hacer trampa le enseñó que la excelencia también significa levantarse y defenderse ante quienes no reconocen tu valor. Algunos meses más tarde, cuando llegaron las respuestas de las universidades, en 3 entrevistas de becas mencionaron su ensayo, diciendo que les impresionó tanto su resiliencia y capacidad de defenderse como sus perfectas calificaciones. Uno comentó que muchos alumnos enfrentan discriminación, pero pocos se atreven a nombrarla y aún así avanzar. Ese año, el equipo estatal de Olimpiada de Matemáticas superó expectativas en el concurso nacional. 2 estudiantes quedaron entre los 20 mejores y el programa consiguió más apoyo y recursos estatales. Sara se ofreció como mentora de jóvenes que querían competir en matemáticas, reuniéndose con ellos 2 veces al mes para practicar y repasar estrategias. Para ella, era importante crear el ambiente solidario que hubiera querido tener desde el principio. Los más pequeños la veían como un ejemplo a seguir y le preguntaban sin temor a ser juzgados o señalados. Ella siempre los impulsaba a confiar en sí mismos y a decir la respuesta cuando la sabían. Verla animar a un alumno de primer año, nervioso por una tarea complicada, me mostró cómo lograba transformar las experiencias dolorosas en algo que sirviera de apoyo para los demás, para que nadie tuviera que pasar por lo mismo. 3 meses después de haber empezado el ciclo escolar, Diane me habló un martes por la tarde para contarme que la oficina de cumplimiento había recibido 2 quejas de padres sobre la señora Holloway en su nueva escuela. Ambas señalaban el trato que daba a estudiantes de color en sus clases de geometría. Un papá mencionó que la señora Holloway dudaba de que su hijo entendiera la materia, aunque sus calificaciones eran buenas. Otro contó que a la señora Holloway le sorprendía que su hija pudiera explicar demostraciones geométricas con tanta claridad. Como estaba en periodo de prueba, las quejas provocaron una investigación inmediata, en vez de quedar en el olvido o postergadas. Diane me explicó que el distrito tomaba estas situaciones más en serio porque el patrón que habíamos documentado ya formaba parte del historial de la señora Holloway, y eso dificultaba que los administradores minimizaran lo que estaba ocurriendo o lo atribuyeran a simples malentendidos. Me aseguró que estarían apoyando a las nuevas familias y que estaban poniendo mayor atención a las prácticas de la señora Holloway en el salón. Esa llamada me recordó que el esfuerzo de defensa había establecido mecanismos que protegían a otras familias, porque ese patrón la siguió hasta su nuevo puesto, y ahora no podían hacer como que no sabían. Puede que el sistema no fuera perfecto, pero era mucho mejor que antes, cuando las familias enfrentaban la discriminación totalmente solas y sin respaldo. Le di las gracias a Diane por avisarme y le pedí que hiciera saber a las nuevas familias que no estaban solas. Ella prometió ponerlas en contacto con recursos y asegurarse de que la investigación fuera a fondo. El viernes por la tarde, en diciembre, llegó el sobre de la universidad favorita de Sara. Lo abrió con manos temblorosas en la mesa de la cocina y sacó la carta de aceptación junto con la oferta de beca. La carta hacía referencia directa a su excelente desempeño en matemáticas y en la Olimpiada de Matemáticas. La beca cubría toda la colegiatura, además de dinero para libros y oportunidades de investigación. Sara leyó la carta un par de veces y luego me miró, ya con las lágrimas corriendo por la cara. Lágrimas de felicidad, alivio y validación. Todo el trabajo y esfuerzo, a pesar de las dudas, acusaciones y la soledad por la que pasó, culminó en ese momento. Esa aceptación era la prueba de lo que siempre supe, aunque la señora Holloway intentara negarlo. Sara pertenecía en las matemáticas avanzadas, se había ganado su lugar y lo reconocía gente con verdadera autoridad en el tema. Al día siguiente fui a enmarcar la carta y elegí un marco negro sencillo con passepartout blanco. La colgamos en la sala, donde todos la pudiéramos ver. Era un recordatorio tangible de que la capacidad de Sara jamás estuvo en duda, a pesar de los intentos de la señora Holloway de quitarle confianza. Que una universidad así la reconociera era como tener la última palabra sobre quién tenía razón acerca de Sara. Cada vez que pasaba frente al cuadro, me sentía agradecida por haber peleado y no haberme resignado al juicio de la señora Holloway. Esa carta era mucho más que una aceptación. Era el símbolo de la resiliencia de Sara y del hecho de que, como familia, nunca permitimos que el racismo definiera el futuro de nuestra hija. En enero, durante la junta pública, el consejo escolar reconoció a Sara por su logro en la Olimpiada de Matemáticas y por su ingreso a la universidad. Le entregaron un diploma y le tomaron fotos para el sitio web del distrito. Terminando la reunión, 3 integrantes del consejo se acercaron en privado para disculparse por no haber atendido antes las quejas sobre la señora Holloway. Admitieron que el distrito debió investigar el patrón desde que surgieron los primeros reportes. Sentí sus disculpas sinceras, aunque no pudieran borrar lo vivido por Sara y otros estudiantes. Una de las integrantes dijo que había escuchado rumores sobre la forma en que la señora Holloway trataba a estudiantes negros, pero no hizo presión para investigar porque ella ya tenía muchos años trabajando allí y el respaldo de algunos papás. Reconoció que nuestro trabajo de defensa cambió la forma en que el consejo maneja hoy las denuncias por
discriminación. En febrero, Destiny recibió cartas de aceptación de varios buenos programas universitarios, incluyendo el Colegio de Honor de la Universidad Estatal. Marlena me llamó llorando de alegría cuando llegaron. En el último año de preparatoria, Destiny volvió a confiar en sí misma en los cursos avanzados y se probó que también pertenecía en ese nivel. Marlena y yo lo celebramos con un café, agradeciendo que nuestras hijas siguieran abriéndose camino, pese a todo lo que se les puso enfrente. Hablamos de cómo pudo haber sido todo si hubiéramos luchado antes, pero también reconocimos que hicimos lo posible una vez que entendimos cómo eran las cosas. Ver a nuestras hijas cumplir sus metas era lo más valioso, mucho más que quedarnos atoradas en el hubiera. En marzo salió el primer informe anual de la política de documentación en el distrito sobre la integridad académica. Los resultados demostraron que ahora las inquietudes se reportaban parejo entre todos los grupos raciales, porque los maestros debían presentar pruebas concretas, no solo su percepción de quién parecía capaz o no. Antes, los estudiantes negros y latinos recibían reportes de deshonestidad académica 3 veces más que los blancos y asiáticos, aunque tuvieran calificaciones similares. Tras aplicar la nueva política, esos números casi se igualaron. Los datos reflejaban que la medida estaba dando resultados, y ya no se podía acusar a estudiantes sin sustento. Las cifras mostraban lo que familias como la nuestra llevaban años señalando, aunque antes era imposible probarlo sin un sistema de registro. La señora Holloway acabó presentando su renuncia para el fin del ciclo escolar. En su carta dijo que renunciaba por motivos personales, pero todo el que estuvo involucrado en las investigaciones sabía bien que lo hacía porque prefería dejar la docencia a seguir bajo la lupa y en periodo de prueba. El distrito ni siquiera intentó convencerla de quedarse, simplemente aceptaron su renuncia. Decidió apartarse por completo de la enseñanza en vez de buscar acomodo en otro distrito, sabiendo que su historial la iba a seguir donde fuera. Habrá quien diga que echamos a una buena maestra de la profesión, pero yo sé que lo único que hicimos fue exigir que una educadora respondiera por el daño causado a generaciones de estudiantes. Su renuncia dejó un sabor a justicia a medias, pero fue mucha más rendición de cuentas de la que enfrentan la mayoría de los docentes discriminatorios. Cuando empezó el verano, la prepa publicó vacantes para contratar a 2 maestras nuevas de matemáticas, y por primera vez, el comité encargado de seleccionar a las nuevas contrataciones incluyó a padres de familia. Yo fui parte de ese comité junto con 3 papás más, y a cada aspirante le hicimos preguntas directas sobre cómo apoyaría a estudiantes de color en clases avanzadas. Les preguntamos cómo responderían si tuvieran a un estudiante negro con alto rendimiento, qué sabían sobre pedagogía culturalmente relevante, si alguna vez se habían planteado sus propios prejuicios sobre quién pertenece en cursos avanzados de matemáticas. Algunos nos dieron respuestas muy de manual, como si nada más repitieran lo que aprendieron en un curso. Otros admitieron que nunca se les había ocurrido pensar de fondo en el tema de la raza al enseñar, aunque al menos eso fue honesto. Hubo 2 candidatas que realmente nos llamaron la atención, porque hablaron de capacitaciones muy específicas y relataron experiencias en las que se habían asegurado de que todo su grupo se sintiera incluido. El comité terminó contratando a ambas. Una tenía 7 años de experiencia dando clases en un distrito urbano y diverso, además de dirigir un programa de matemáticas en verano para estudiantes subrepresentados. La otra tenía una maestría en equidad educativa en STEM y nos platicó con mucho entusiasmo sobre su compromiso en derribar barreras para que más estudiantes pudieran acceder a cursos avanzados. Ninguna llevaba el tiempo de servicio de la señora Holloway, pero tenían algo más importante todavía. Creían de verdad que cualquier estudiante puede sobresalir en matemáticas, venga de donde venga. Cuando abrieron la inscripción a la clase de cálculo AP en el último año de Sara, pasó algo que nunca había visto. 2 estudiantes negros se inscribieron. El año anterior, Sara había sido una de solo 3, y el ciclo previo apenas era un par en toda la clase. Muchas familias que antes mantenían a sus hijos en matemáticas normales, porque no confiaban en el ambiente de las clases avanzadas, ahora sí se animaron a intentar de nuevo. Algunos papás me comentaron que se sentían más tranquilos mandando a sus hijos al cálculo AP, sabiendo que la señora Holloway ya no estaba, y que las nuevas maestras habían recibido capacitaciones en temas de equidad. Ver esos números de inscripción fue como presenciar un verdadero cambio. No era el final del problema, pero sí señal de que íbamos en mejor camino. Sara conoció a algunos de los otros estudiantes negros en la orientación de verano, y al regresar a casa, me contó lo diferente que se sentía al no ser de las pocas en el salón. Dijo que ahí realmente cayó en cuenta de lo sola que se había sentido el año anterior, aunque en ese momento casi ni lo notó. El distrito me invitó a hablar en una junta de padres sobre la importancia de alzar la voz en septiembre. Estuve a punto de negarme porque hablar en público me pone de nervios, pero Marlena me convenció de que otras familias debían enterarse de lo que habíamos aprendido. A la reunión asistieron como 50 papás de distintas escuelas del distrito, y me tocó estar enfrente con las copias impresas de la línea del tiempo que armé con todas las acusaciones contra la señora Holloway. Les recomendé que documentaran todo, que guardaran cada correo, apuntaran fechas y horas después de las llamadas, y que, si el distrito lo permitía, anotaran lo que se discutía en las juntas. Les conté que fue justo por hacer equipo con las familias de Destiny y Jordan que el patrón se volvió imposible de negar, algo que no se habría logrado con una queja aislada. Les recalcaba que muchas veces los directores minimizan inquietudes individuales, pero no pueden hacer lo mismo cuando varias familias cuentan la misma historia. Hablé de la importancia de insistir aunque los directores o superintendentes actúen como si una exagerara o solo causara problemas.
Les dije que el sistema cuenta justo con que los papás terminen por rendirse, y por eso lo más fuerte que podemos hacer es no darnos por vencidos. Varias personas estaban tomando notas, y algunas más se limpiaban las lágrimas cuando conté lo mucho que Sarah resistió antes de que pudiéramos entender lo que pasaba realmente con la señora Holloway. Al terminar, se formaron para platicar conmigo y me quedó claro, con sus historias, que la señora Holloway era solo la punta del iceberg. Una mamá de secundaria contó que su hijo fue retirado del grupo avanzado de inglés, aunque tenía muy buenas calificaciones, porque los profes decían que estaría más cómodo en clases normales. Un papá de primaria compartió que a su hija la castigaban mucho más duro que a los compañeros blancos por la misma conducta. Otro padre, de otra prepa, me platicó que desanimaron a su hijo de inscribirse a química AP porque la maestra no creía que estuviera listo, aunque sus puras calificaciones de 10 decían lo contrario. Mismos patrones, diferentes maestros, otras escuelas, materias distintas. Las charlas con los papás se alargaron más de 1 hora después de lo planeado. Intercambiamos datos y nos pusimos de acuerdo para seguir en contacto y apoyarnos conforme salieran nuevos problemas. Esa noche, de regreso en casa, entendí que la batalla con la señora Holloway solo había sido una entre muchas que venían, y que cambiar las cosas requería que gente común estuviera atenta y dispuesta a enfrentar la discriminación donde la encontrara. La graduación llegó a finales de mayo, con un clima soleado y muy agradable, de unos 25 grados. Sarah terminó como la mejor promedio de su generación, con un GPA perfecto de 4.0, y le pidieron dar el discurso de graduación. Se pasó 2 semanas escribiendo, corrigiendo, y aunque me dejó ver los borradores, fue ella quien decidió qué decir. Su discurso habló de la perseverancia cuando los demás dudan de ti, de demostrar de qué estás hecho con tu esfuerzo, de no dejar que las expectativas limitadas de otros te detengan. Nunca mencionó a la señora Holloway por nombre, pero todos los que conocían la historia supieron perfectamente de quién hablaba cuando habló de superar situaciones en las que los maestros ponían en duda si merecía estar en clases difíciles. Agradeció la importancia de tener a personas que creen en ti y nos dio las gracias, por nombre, a mí y a las demás personas que la apoyaron. Durante todo el discurso, su voz nunca tembló. Habló fuerte, claro y sin titubear. Al terminar, la gente se puso de pie y la aplaudió casi 1 minuto seguido. Yo, desde el público, no pude evitar llorar al verla ahí arriba, con su birrete y toga, recordando todo lo que tuvo que pasar para llegar a ese día. Después de la ceremonia, varios de los maestros de Sarah la buscaron entre la multitud para felicitarla. Su maestra de química la abrazó y le dijo que fue un privilegio haberla tenido como alumna. La de inglés le aseguró que la universidad donde seguiría sus estudios era afortunada de recibirla. La nueva de cálculo, quien fue contratada tras la salida de la señora Holloway, le confesó que había puesto la vara muy alta y que toda la clase se había inspirado con su ejemplo. El jefe del departamento de matemáticas tomó a Sarah aparte, le ofreció una disculpa por no haber identificado antes el patrón de conducta de la señora Holloway y reconoció que el departamento debió hacer más para proteger a los alumnos. Cada uno de esos gestos ayudaba, al menos un poco, a reparar el daño que provocó la maestra que durante 1 año intentó hacerle la vida imposible a Sarah. Sentir el respaldo de los docentes que sí creyeron en ella fue muy valioso, aunque no tuviera el poder de borrar lo que Holloway le hizo. Marlena, Reed y yo nos sentamos juntos en las gradas, siguiendo con la mirada a los graduados que cruzaban el escenario para recibir su diploma. Destiny subió con la frente en alto, luciendo las cintas doradas de honor que tanto le costaron. Jordan pasó sonriente, saludando feliz a su familia. Sarah atravesó el escenario llena de una tranquilidad firme, estrechándole la mano al director y a la superintendente que, al final, se tomaron el tiempo de escuchar nuestras preocupaciones. Nos pusimos a platicar sobre cómo todo habría sido diferente si nos hubiéramos rendido, si hubiéramos aceptado ese no rotundo del distrito en un principio, si hubiéramos permitido que la señora Holloway continuara su rutina sin darle la cara. Nuestra lucha no lo solucionó todo, porque el sistema dista mucho de ser perfecto, pero al menos protegimos a quienes vendrán después para que no pasen por lo mismo. Logramos que haya consecuencias donde antes no había ni la más mínima responsabilidad. Nos quedó claro que cuando los padres se organizan, pueden obligar a las instituciones a hacerse cargo de las situaciones de discriminación que normalmente prefieren ignorar. Eso, sinceramente, sí es motivo de celebración, aunque también sepamos que todavía queda mucho trabajo por hacer. Durante el verano, antes de que Sarah empezara la universidad, consiguió chamba como asistente en un programa de matemáticas enfocado en estudiantes de secundaria de color. El programa, que duró 6 semanas y se realizó en un centro comunitario, tenía como meta darles seguridad y habilidades a chavos que toda la vida escucharon que las matemáticas no son lo suyo. Sarah trabajaba con grupos pequeños, mostrándoles estrategias para resolver problemas y explicándoles que equivocarse es lo más normal cuando estás aprendiendo. Casi siempre regresaba a la casa toda emocionada, contándonos las ocurrencias de los niños o cómo avanzaban con cada día. Una tarde, platicando, me dijo que ayudar a los más chicos a verse como matemáticos era convertir algo doloroso en algo que ahora tenía sentido. Me contó que la señora Holloway le hizo dudar de sí misma, pero que ahora podía usar esa experiencia para evitar que otros pasaran por lo mismo. Ahora yo puedo ser esa voz de ánimo que tanto necesité en mi penúltimo año, me dijo. A principios de agosto, recibí un mensaje por redes de la mamá de Malik Turner. Me contó que a Malik le iba de maravilla en su nueva escuela y que había decidido estudiar ciencias computacionales en la universidad, que había recuperado la confianza
y estaba súper motivado por abrirse camino en ese mundo de la tecnología. Me agradeció el hecho de que no me diera por vencida buscando que el distrito asumiera responsabilidades, aunque su familia decidió no involucrarse activamente en la investigación. Me escribió que el simple hecho de saber que alguien se enfrentó a la señora Holloway les ayudó a sanar, que nuestro trabajo como padres defensores sirvió para validar que sacar a Malik de esa situación fue lo correcto, y que ver que la maestra sí enfrentó consecuencias les dio un cierre que ni siquiera sabían que necesitaban. Le respondí agradeciéndole el mensaje y diciéndole lo mucho que me alegraba que Malik estuviera bien. Ese mensaje me recordó que enfrentar a Holloway tuvo un impacto que fue mucho más allá de las familias directamente involucradas. Durante todo el otoño, el Comité de Equidad del Distrito se reunió cada mes. Yo llevaba artículos que demostraban que las recomendaciones de maestros para programas de talento solían estar llenas de prejuicios raciales, más que basarse en la verdadera capacidad de los alumnos. El comité revisó datos de 3 distritos vecinos que ya habían cambiado su forma de identificar alumnos con aptitudes especiales, y quedó claro que la inscripción de estudiantes afroamericanos y latinos en clases avanzadas subió mucho. Preparamos una propuesta para que las escuelas usaran evaluaciones estandarizadas, portafolios de trabajos y la opinión de los papás, además de las recomendaciones de maestros. La mesa directiva la revisó en diciembre y votaron para comenzar el nuevo proceso al año siguiente. Esa política ya no beneficiaría directamente a Sara, pero sí protegería a futuras generaciones, para que los maestros no echen para atrás a los estudiantes, solo porque no se los imaginan triunfando. Sara estaba empacando en su cuarto y yo, sentada en su cama, la veía doblar ropa y escoger entre sus libros de texto cuáles se quedaban y cuáles donaba. Le pregunté qué había aprendido después de todo lo de Holloway. Se detuvo, se sentó a mi lado y me dijo: entendí que la mejor manera de responder a quienes dudan de mí es lograr un buen trabajo, pero también me di cuenta de que nadie debería tener que esforzarse el doble solo para que lo vean a medias, nada más por su color de piel. Me explicó que estar demostrándole a los demás una y otra vez que sí era capaz terminó por agotarla, y que ningún estudiante tendría por qué pasar por lo mismo. Su voz sonaba fuerte, pero yo claramente veía el desgaste de todo ese año. Le confirmé que tenía razón en todo. Claro que es importante la excelencia, pero al final el sistema tiene que cambiar para que los estudiantes afroamericanos no estén siempre bajo la lupa. Le conté que el trabajo de reparación va a seguir mucho después de que ella se vaya a la universidad y que los cambios de verdad llegan de a poco, con políticas nuevas y más exigencia en que se rindan cuentas. Sara tomó un libro de cálculo, pasó los dedos por la portada y me dijo: quiero regresar cada vez que tenga vacaciones en la universidad para ser mentora de los chavos de prepa, sobre todo los que se parecen a mí y necesitan ver a alguien que sí pudo. Yo quería crear ese ambiente de apoyo que siempre me habría gustado tener desde el principio, un espacio donde los estudiantes pudieran enfocarse en aprender y no en estar a la defensiva. Faltaban 6 días para la mudanza cuando llegó un sobre gordo del maestro nuevo de cálculo avanzado. Lo abrí mientras Sara terminaba su desayuno, y adentro venía una carta manuscrita con el membrete de la escuela. El maestro le daba las gracias a Sara por liderar la clase y por echarles la mano a otros estudiantes con temas difíciles, y contaba cómo su presencia le había subido el nivel a las discusiones y hecho todo mejor para todos. La combinación de tu talento y tu generosidad representa lo mejor que puede ofrecer la educación, le escribió. Sara leyó la carta 2 veces y la guardó en la carpeta de documentos para la universidad, junto a sus papeles de admisión. El mero día de la mudanza, el estacionamiento del dormitorio estaba a reventar de coches y familias. Subimos las cajas por 3 pisos de escaleras mientras alrededor todos hacían lo mismo. La roomie de Sara llegó como 1 hora después y en menos de 10 minutos ya estaban clavadas platicando sobre ejercicios y técnicas para demostrar teoremas. Resultó que ella también estudiaba matemáticas y había estado en concursos durante la prepa, así que empezaron a comparar sus teoremas favoritos y discutir diferentes formas para resolver problemas de integración. Al ver a Sara tan emocionada y segura de lo que venía para ella, sentí muchísima gratitud de que Holloway no hubiera logrado apagarle el entusiasmo. Ese lugar era para ella, rodeada de gente que reconocía su talento en vez de cuestionarlo. 3 días después de que empezó el semestre, me llegó un mensaje de Sara. Acabo de salir de mi primera clase de cálculo en la uni y quería contarte del profe. Me escribió. Me contó que era brillante, súper motivador y que trataba a todos como si fueran matemáticos de verdad, sin importar de dónde venían. Me describió cómo hacía preguntas bien retadoras y se notaba que le fascinaba ver cuando los alumnos se involucraban. Cerró el mensaje con: así es como debería sentirse aprender, y supe que, a pesar de lo que pasó en Holloway, Sara estaba justo donde tenía que estar, lista para brillar sin que nadie le pusiera en duda si merecía ese lugar.